Vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. We're going to read today in 1 Corinthians, chapter 1, verses 18 through 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. ¿Todos lo tienen? Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el precioso evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que ha sido, como dice aquí tu palabra, poder, Señor, en nuestras vidas. Porque es por ese evangelio precioso que hemos sido salvados, Señor. Así que, Padre, ayúdanos. Danos, Señor, iluminación, entendimiento de tu palabra. Y, Padre, permítenos ser los portavoces, Señor, de tu evangelio. Cuando digo permítenos, Señor, lo que quiero decir es danos el denuedo. Danos, Señor, ese valor y poder hablarlo, Señor, con toda confianza y seguridad, con toda autoridad, Padre, de que sabemos que es la verdad, para proclamar el precioso evangelio de tu Hijo Jesucristo a los que se pierden, Padre. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, esta iglesia de Corinto era una iglesia muy interesante. Una iglesia llena de conflictos. This Corinthian church was a very interesting church. It was a church full of conflicts. Una de las cosas, y me voy a enfocar en esto, no voy a hablar de los conflictos que tenían ellos, pero uno de ellos era que ellos estaban influenciados altamente por la cultura pagana. One of the problems that the Corinthians had was that they were influenced by the pagan culture. Esa era gran parte de sus problemas, hermanos. That was a great part of their problems. Era que habían traído esas prácticas paganas a la iglesia. They had brought pagan practices, pagan customs to the church. Hermanos, una cosa es cuando usted es un recién convertido y trae a la iglesia todavía esos hábitos que tenía en el mundo, pero usted va creciendo, va siendo transformado, va siendo santificado y va dejando
esas cosas. Unos más rápidos que otros, pero las van dejando. Y los corintios eran persistentes en practicar esas costumbres y traerlas a las iglesias. See, the Corinthians were bringing these pagan customs to the church. And it's one thing when you are a new believer and you're still learning and you still have certain habits from the world. But see, you grow and you change. You're being sanctified. You're being transformed each day. And you begin to leave behind those worldly habits. But the Corinthians were persistent in these worldly habits, in these pagan customs. Y si usted lee del principio al fin, hermanos, usted se da de cuenta, ¿verdad?, de todo lo que ellos practicaban, casi todo por lo menos, tenía que ver con el paganismo. Aún, hermanos, los cultos en la iglesia, usted se lee el capítulo 11, como practicaban la cena del Señor, paganismo. Tenían prácticas, lo que se le llama el bacanal, del dios Bacchus, el dios del vino, del alcohol. Eso lo trajeron ellos a la iglesia. Se emborrachaban en la cena del Señor. See, these Corinthians, one of the things they brought, just as an example, was I don't know how to say it in English. I think it's the Bacchanalia, which comes from the Greek god Bacchus, and he was the god of wine. And in the Lord's Supper, they practiced Bacchanalia. They got drunk in the Lord's Supper. Pagan customs, they brought them from the world. En el uso de los dones, hermanos, estaban imitando a los paganos. In the use of their spiritual gifts, they were imitating the pagans. Y en particular lo que vamos a hablar hoy, hermanos, es en cuanto a filosofía. Ellos eran amantes, hermanos, de filosofías, cosas que trajeron del paganismo. La filosofía en sí misma no es que sea mala. Como vamos a ver hoy, hermanos, cuál es el problema con la filosofía. And so one of the things that they brought into the church from paganism was philosophies. Not that philosophy in and of itself is bad, but what they were doing was wrong. And we're going to see that. Okay, we're going to see that. Ellos eran, hermanos, amantes de la filosofía. Miren en el capítulo 2 como Pablo se expresa. Let us look in chapter 2 how Paul expresses himself. Pablo les dice a ellos: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Eso es lo que está diciendo Pablo. No vine con las filosofías del mundo. No vine con ideologías. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, Pablo les está diciendo: yo no le vine a ustedes con filosofías, yo le vine a ustedes con el evangelio de Jesucristo. Jesucristo crucificado. Y que por esa crucifixión ustedes han sido salvados. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La predicación de Pablo no fue con esa elocuencia filosófica. Ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El problema de los corintios era que ellos estaban fundando su fe, de acuerdo a ese pasaje, en la sabiduría de los hombres.
Pablo les dijo, eso no fue lo que yo les traje a ustedes. Yo les prediqué el evangelio de Jesucristo. Y ustedes le están dando énfasis a las ideologías del paganismo. Let me read it in English for you guys. In chapter 2. See, Paul tells them this. Paul says, "And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom." In other words, I didn't come to you with worldly philosophies. I didn't come with an ideology from the world. Declaring unto you the testimony of God. That's the gospel. Declaring to you the gospel. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. The gospel. He's saying, this is what I preach to you. The gospel of Jesus Christ. I didn't preach to you a worldly knowledge. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. You see that? He said, I didn't bring to you man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. So Paul says, listen, you're emphasizing the wisdom of men, philosophies. That's not what I preach to you. I preach to you the gospel of Jesus Christ. That's what your faith is founded on. Pablo les está diciendo, la fe de ustedes está fundada en el evangelio que yo les prediqué a ustedes. Y ustedes están dándole énfasis a las filosofías del mundo, a las sabidurías de los hombres. Y eso, hermanos, es clave. Eso es clave para entender, hermanos, que Pablo está tratando con una circunstancia y él está trayendo nuevamente a los corintios a enfocarse en el evangelio. So it's important to know this because Paul is bringing the Corinthians back to focusing on the gospel. Y hermanos, eso puede pasar con nosotros. El cristianismo de hoy en día está plagado de ideologías. See, the modern Christianity is plagued with ideologies. Hermano, mire cuántas iglesias se han tornado hacia abrazar el movimiento LGBTQ. Ideologías paganas. Just look at the churches of today. Many of them have turned to embracing. I don't wanna say it because I'm being recorded. But you know, the marriage is supposed to be one man and one woman. Many churches don't care about that anymore. They've adopted the world's ideology of what marriage is. Right? You know what I'm saying, right? Hermano, hay un montón de movimientos hoy en día, ideologías supuestamente luchando por la justicia social. There's a lot of ideologies nowadays fighting for social justice. Pero si usted me va a decir a mí que usted está luchando por el racismo, contra el racismo, pero en el proceso está creando más racismo, entonces, ¿qué lucha es esa? Y eso se está metiendo en las iglesias. Y los bautistas del sur abrazaron eso. See, when you tell me that you have an ideology of social justice, fighting for there to be equality, but in the process you're creating inequality, what kind of social justice is that? What kind of social justice? Well, you know what? It's pagan ideology. That's why it doesn't make sense. It's irrational. Es irracional, hermano, que usted diga que usted está luchando por los derechos civiles de las personas, pero en el proceso está causando desigualdad. Es irracional. Así es que funciona la filosofía del mundo. Nuestra nación está dividida.
feminismo y machismo, ideología de esto y de lo otro. Unos apoyan el aborto y otros lo luchan contra el aborto o luchan a favor de la vida. Son ideologías, hermanos. Luchar contra la vida no es una ideología, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Luchar a favor de la vida, proteger la vida. Pero que lo que quiero señalar es que la filosofía del mundo crea estas aberraciones. Entonces, por no llamarle defender la muerte, le llaman defender el cuerpo de la mujer. ¿Estamos viendo? Ideologías. So our nation is plagued with ideologies. Feminism. It's plagued with all kinds of belief systems. Some fight for the freedom, what do you call them? Pro-choice, right? And others are pro-life. And pro-life is not an ideology. That is biblical. We are supposed to maintain that life is sacred. Human life is sacred. That's not an ideology. That's God's word. But see, the world comes up with these ideologies that they call it women's rights. And they call it women's rights because it doesn't sound too good to call it kill the baby. Destroy the baby. Destroy the human life that's growing in there. So they call it women's rights. That's evil. That's wicked. That's horrible. It's using language to cover up the crime. Usando un lenguaje, filosofía, para cubrir el crimen que se está cometiendo. Y hermanos, para este tiempo del Imperio Romano, ya se habían desarrollado a través de los siglos, como de algunos 6 o 7 siglos, varias filosofías. Over the course of about 5, maybe 6 or 7 centuries, there were different schools of philosophy that had developed, and they arrived into the Roman Empire. Y no sé cuántas escuelas filosóficas habían, cuántas ideologías, pero yo conozco de 5 que por lo menos ya habían influenciado el mundo greco-romano. So, I don't know how many of these schools of thought they had in the first century, but I know at least of 5 that had already shaped the Greek-Roman Empire. Y ahí estaba el platonismo, el aristotelianismo, el estoicismo, el epicureanismo y el escepticismo. Por lo menos esas 5. Y los 2 más populares en el Imperio Romano, y especialmente en el mundo religioso, era la filosofía estoica y la filosofía epicúrea. Okay? So there were at least 5 schools of philosophy: Platonism, Aristotelianism, Epicureanism, Stoicism, and skepticism. Now, the 2 most popular ones were Stoicism and Epicureanism. Okay, those were the 2 more popular ones. Y hermanos, de seguro que los corintios estaban influenciados por eso. I'm very sure that the Corinthians were influenced by those. Y hoy día, hermanos, como mencioné, gran parte del cristianismo es igual. Está dividido en facciones. Nowadays, the church, Christianity in general, is the same way as the Corinthians. They're divided into factions. Déjeme darle algunos ejemplos. Las doctrinas de la gracia de Dios, unos la aman, otros la desprecian.
See, the doctrines of God's grace, some love them, some hate them. Y quizá usted dirá, pero ¿cómo que las odian? ¿Cómo que hay cristianos que odian la doctrina de la gracia? You might ask, how is it that there's Christians who hate the doctrines of grace? Sí, los hay. Usted sabe que hay personas que dicen que la doctrina de la predestinación, de la elección, es diabólica. Eso es odiar la doctrina de la gracia de Dios en escoger a sus escogidos, en llamarlos, en salvarlos. Cuando eso es lo más precioso que hay en la palabra de Dios, hermanos. Que Dios haya llamado, escogido miserables pecadores como usted y yo. Que jamás en la vida hubiéramos venido a Cristo. Yo nací en un hogar cristiano, pero eso no garantizó que yo hubiera sido cristiano. Si no fuera por el llamado que hizo Dios, por la elección que hizo Dios, a menos que fuera por eso, yo no hubiera venido a Cristo. Yo hubiera crecido un religioso. ¿Usted no cree que eso es una gracia digna de admiración? Hermano, es una doctrina digna de admiración. Y que alguien venga a decir que eso es una doctrina diabólica. Diabólicos son ellos. Diabólicos son ellos. See, there are those who say that the doctrine of election is satanic. I don't think they understand the doctrine of election. They don't understand that you and I are miserable sinners who hated God, who would have never chosen God. And I grew up in a Christian home. I was born and raised in a Christian home. But that does not guarantee that I would have been a Christian. It influenced, but it didn't guarantee it. Because in my heart was, in my unredeemed heart, was hate God. Hate against God. That's what was in my heart. I would have grown up as a religious man, yes. But I would have never come to God unless God Himself elected me from eternity and called me into the kingdom of His beloved Son. Tell me that that's satanic. That a sinner like me would not have chosen God. And the reason I chose God is because God first chose me. Why is that satanic? I think the satanic ones are the people who say that that doctrine is satanic. They don't understand what the grace of God is. Es una de las facciones, hermanos, en la cual el cristianismo está dividido hoy día, en los que desprecian la gracia de Dios. That's one of the factions in which Christianity is divided today. También están los judaizantes, los que quieren imponerle a ustedes la ley del Antiguo Testamento para poder ser santos, para poder ser verdaderos creyentes. Y estoy hablando de personas, hermanos, que toman las cosas de la ley y quieren que usted las practique. Las celebraciones judías y todo esto, y que tiene que reunirse el sábado en la iglesia y cuantas otras cosas más. Facciones. There are the Judaizers who literally want you to live according to the law. And they'll tell you that because you worship on Sundays, you're worshiping a false god. That you need to worship on Saturdays, like the Jews. Factions. El cristianismo, hermano, está dividido en facciones hoy en día, al igual que lo estuvo la iglesia de los Corintios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice en 1 Corintios 3 a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. No sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que da a cada uno, lo que a cada uno concedió el Señor. Listen to what Paul says to the Corinthians in 1 Corinthians 3, right there. You don't have to move, just one chapter, one more chapter, a couple more chapters. He says, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men?" Meaning you walk as the unsaved. You're not even acting like you're saved. "For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?" Pablo le dice, ustedes andan como hombres. Lo que quiere decir es, ustedes andan como el mundo. Así está el cristianismo de hoy. Los hombres andan como si fueran del esto, hermanos, es andar como el mundo. Divididos en facciones, los republicanos y los demócratas, los comunistas y los democráticos, y los socialistas y los capitalistas, y los feministas y los antifeministas, y los de la justicia social y los del otro, y los pro vida y los pro libertad, o como que le quieran llamar. Y se ha metido en las iglesias y en asuntos doctrinales, hermanos, especialmente para cosas que no tienen primera importancia. Que si se quiere reunir a adorar el sábado o el domingo, hermanos, adore cuando usted quiera, pero no haga de eso una ley. No lo haga un requisito para salvación. Ame a su hermano, si adora el sábado, si adora el domingo. See, Christianity is today practicing the same thing. And we have these people who practice these factions, and some of them will say to you, oh, you need to worship on Saturday. No, you need to worship on Sunday. Listen, worship whenever. That is a secondary issue. That's not a reason to be divided over. Hay cosas por las cuales sí tenemos que dividirnos. Por ejemplo, los unicitarios yo no los considero hermanos en Cristo. Están perdidos. Porque ellos no tienen el concepto correcto de Dios. Ellos dicen que el Padre es el Hijo, y que el Hijo es el Espíritu Santo, y el Hijo es el Padre, y el Espíritu Santo es el Padre. Ellos tienen una mogolla. Una sopa mal hecha y le quedó emplegostada. La Biblia es clara que dice que el Padre es una persona. El Hijo es una persona distinta al Padre. El Espíritu Santo es una tercera persona distinta al Padre y al Hijo. La Biblia es clara en eso. Cuando una persona me dice que eso es falso, tú no eres salvo. Tú estás perdido. Tú no conoces al Dios de la Biblia. Eso es razón para dividirnos. Con ellos yo no comparto. Con ellos yo no me reúno a adorar porque no estamos adorando al mismo Dios. Eso sí es razón para dividirse. So you have these Unitarians, I think they're called. And they don't believe that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are three different persons. They believe that the Father is the Son is the Father, the Holy Spirit is the Son, the Son is the Holy Spirit, and so forth. That's false. The Bible is very clear that the Father is one person, the Son is another person, and the Holy Spirit is a third person, and they are distinct. They are coexistent, co-eternal. Those people
you separate yourselves from them. That's a good reason to be separated from. They're not real Christians. They're not saved. They don't know the real God. They have a twisted version of God. That's something to divide over, yes, but not over secondary matters. Hermanos, todo gira alrededor del Evangelio. Everything revolves around the gospel. Hermanos, lo que se predica y lo que se enseña debe estar relacionado al Evangelio de Jesucristo. Everything that is preached and taught must revolve around the gospel of Jesus Christ. Hay un judío en las plataformas sociales, se llama Rav Dror. Se pasa tirándole a los cristianos. Pero fíjense que hay cristianos que piensan como él. Practican lo mismo que él, el judaísmo. Y lo quieren meter en la iglesia. There's a Jewish man, a rabbi, Rav Dror, on the social medias that is always attacking Christianity. And many Christians think like him. The Judaizers, the ones I mentioned a little while ago. So they side with the teachings of somebody who blasphemes Jesus. Muchos cristianos se van al lado de aquellos que blasfeman a Jesucristo. Quizás no es que ellos apoyan a esa persona directamente, pero al relacionarse con enseñanzas como esas, están participando de lo mismo. Tenemos un cristianismo dividido, hermanos. Cosas que no tienen que ver con el Evangelio, que no encajan con el Evangelio. We have a divided Christianity today. They are into the things that do not fit with the gospel of Jesus Christ. Y forman facciones. They form factions. La forma de predicar muchas veces, hermanos, ¿qué dije en el estudio de esta mañana? El Evangelio no es decir Cristo sana y salva. Porque la sanidad del cuerpo, hermano, no es salvación del alma. El Evangelio es tú y yo somos pecadores, dignos de la ira de Dios, pero Cristo pagó la pena por ti y por mí para que tú puedas ser salvo. No dice que seas sano, aunque sí Dios puede sanar, yo lo creo con todo mi corazón. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo salva al pecador arrepentido. Ese es el Evangelio. Pero hay cristianos que si usted no le dice que Cristo sana también, entonces dice que usted está predicando una falsa doctrina. Bueno, yo cada vez que leo el Evangelio en la Biblia se trata de Cristo salvando. Que si Cristo quiere sanar, eso es opcional de Él. Pero lo que sí está garantizado es la salvación del pecador arrepentido que cree en Jesucristo. Eso sí está garantizado. And so there are Christians that preach, for example, this is just an example, Christ heals and saves. That's not the gospel. The gospel is not about physical healing. Although I believe with all my heart that Christ can heal if He chooses to. That God can heal the sick if He chooses to. The gospel is that you and I are sinners worthy of the wrath of God, and that Christ paid the penalty for our sins, and every repentant sinner who believes in Christ is saved. That's the gospel. It's not about healing the body, it's about saving the soul. That's the gospel. But these people will tell you that you're preaching a false doctrine if you don't say that Christ heals. Well, we can say Christ heals, but Christ chooses if He wants to heal or not. That's not up to us. Tenemos iglesias que dicen que son iglesias de santidad. ¿Pero usted sabe a lo que se refieren con eso? ¿Qué se refieren ellos con eso?
las 3P, como me dijo el hermano Jorge, un hermano de Tennessee. Pelo, pintura y pantalón. Eso es santidad para... El hermano Jorge no cree en eso, es que él me dijo que hay predicadores que eso es lo que predican. Pelo, pintura y pantalón. Si usted practica esas 3 cosas o una de ellas, no es santo. Cosa que la Biblia no dice, hermanos. See, there are others who claim to be holiness churches. And what's holiness to them? Don't dye your hair for women. Don't use pants. And don't use any makeup. That's holiness to them. Bible says no such thing. Pero ellos mismos, usted los oye en la radio diciendo, no vaya a esas iglesias liberales que son del diablo. O sea, nosotros, usted y yo somos del diablo. Porque no practicamos las 3P. Y yo esperando que me busquen en la Biblia, ¿dónde dice tal cosa? Entonces, en el proceso, están llamando a Jesús diablo. Están llamando a Dios diablo, porque si usted y yo somos creyentes, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, ¿a quién le están llamando ellos diablo? A Dios. Es peligroso, hermanos, las facciones son peligrosas. Y these people, you'll hear them on the radio saying, don't go to those liberal churches. They're of the devil. Well, you know what? You and I are children of God. We were born again by faith in Christ. So who are they calling devil? God himself. See how dangerous these factions can be? Y no es que usted y yo seamos liberales, hermano. Eso es una palabra ridícula. Ellos ni saben lo que significa la palabra liberal. Pregúntele para que vea, hermano, el disparate que le van a decir. Los liberales son las iglesias donde permiten que las mujeres usen pantalones y se pinten y qué sé yo qué. Eso no es lo que significa liberal. ¿De dónde usted saca eso? Un liberal es uno que socava la palabra de Dios, que le da más importancia a las ideologías humanas que a la palabra de Dios. Eso es un liberal. ¿Qué son ellos entonces? Liberales. Ellos son los liberales. Lo que es ser un necio, hermanos. Hay que volver a la senda antigua. Nosotros somos la iglesia de la senda antigua, dicen. Pero lo menos que leen es la senda antigua. A lo que ellos se refieren con senda antigua es algo que pasó como 120 o 130 años atrás. Y para eso ellos es senda antigua. No, la senda antigua es la palabra de Dios. Y el que no vive por la palabra de Dios no está viviendo ninguna senda antigua. ¿Y qué se predica aquí, hermanos? Aquí se predica senda antigua. Somos una iglesia de santidad, por supuesto que sí. Predicamos santidad también. Porque al pecado le llamamos pecado. Y a lo bueno le llamamos bueno. A lo justo le llamamos justo. A lo santo le llamamos santo. Y exhortamos, hermanos, en los estudios y en las predicaciones, que hay que consagrarse al Señor. Que hay que vivir para el Señor. ¿No es eso santidad, hermanos? See, these churches claim to be holiness churches. Well, we're a holiness church because what we preach here is about holiness. We exhort people to live for God. That's holiness. They claim that they have the old paths. And you know what the old paths is? The scriptures. But this is the last thing that they are actually reading. And instead, they're relying on ideologies. So they don't belong to any old paths. Now, this is what we preach. This is what we teach. We are a church of old paths. Nosotros somos iglesia de la senda antigua. Nosotros somos iglesia de santidad. Y el que no lo crea, nos sentamos con un cafecito y nos vamos versículo por versículo para ver quién es la iglesia de santidad. Para ver quién es la iglesia de la senda antigua.
En el versículo 18, estamos en el capítulo 1 de Primera de Corintios. We're back to 1 Corinthians 1, verse 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. So, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Y voy a tratar, hermanos, de avanzar para poder cubrir todo lo que tengo. Preguntémonos, hermanos, ¿qué es locura? Let us ask ourselves, what is foolishness? What is Paul referring to here when he says that to some the preaching of the cross is foolishness? Bueno, en el versículo 17, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. In verse 17, Paul says, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made none effect. O sea, hermanos, que en el versículo 18, la palabra de la cruz se nos dice en el versículo 17 que es el evangelio. In verse 18, the preaching of the cross. In verse 17, we're told it's the gospel. Okay, that's the preaching of the cross is the gospel. ¿Qué es poder de Dios? Es otra pregunta que tenemos que hacer. El problema, hermanos, es que la sabiduría de la palabra, como dice Pablo, porque pregunté qué es locura. ¿A qué se refieren los hombres que el evangelio es locura? What do men mean when they say that the gospel is foolishness? Bueno, el problema es, hermanos, que las filosofías, la palabrería de sabiduría humana, hermanos, hace de la cruz de Cristo o hace vana la cruz de Cristo. La hace vanidad. So the problem here, to answer the question, is what do they mean when they say that the gospel is foolishness? Well, the wisdom of men, the philosophies, they make the word of God or the gospel to be foolishness. How? We're going to answer that question. Y esa pregunta la vamos a contestar, hermano, de cómo. ¿Qué significa que la sabiduría de palabra hace vana la cruz de Cristo? What does it mean that the preaching, or not the preaching, but the worldly wisdom makes vain the cross of Christ? What does that mean? Porque, hermanos, Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. ¿Hay algo que pueda cambiar eso? ¿El evangelio deja de ser poder para salvación? No, entonces ¿a qué se refiere cuando dice que hace vana la predicación del evangelio? We're going to be looking at that. Y vamos a ir, hermanos, como si fuera un estudio bíblico para entender esto. Vamos a dividirlo en dos partes: los que se pierden y los que se salvan. Ahí sí podemos hacer facciones, ¿ok? Los que se pierden en un grupo y los que se salvan en otro grupo. So let us make factions. This is a good faction, though. Those who are being lost and those who are being saved. Okay, that's a good faction. Para los que se pierden, según el versículo 18, que es el evangelio, es locura. So for those who are being lost, according to verse 18, what is the gospel? To them is foolishness. Ellos pueden decir, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un hombre muera en una cruz para salvar al mundo? Eso es locura, dicen ellos. So they'll say something like, it makes no sense for a man to die on a cross to save the world. That is foolishness. O sea, para estas personas, Jesucristo morir en la cruz viene siendo como un criminal sentenciado a muerte. Piensa en la silla eléctrica. So to the world, to those who are being lost, Jesus dying on the cross is nothing more than a criminal being punished for his crime.
It's like somebody dying on the electric chair for his crime. How can that person save the world? It's foolishness. Pero es porque está basado en una filosofía humana. They're basing it on a human philosophy. Para el que está siendo salvo, según el versículo 18, que es el evangelio, es poder de Dios. For those who are being saved, what is the gospel? It is the power of God. Como les dije, hermanos, es poder de Dios para salvación, como nos dice en Romanos 1:16. Remember I told you that in Romans 1:16, we're told that the gospel is the power of God for salvation to those who believe. Vamos a saltar al versículo 21. Let's go to verse 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Okay, verse 21. We're going to jump to verse 21. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. They couldn't know God by philosophy. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Vamos a analizar esto, hermanos. Usted puede tomar, y yo di un ejemplo esta mañana en la escuela dominical. Tome cualquier materia. Vamos a suponer ciencia. Let us take any matter, science. Se puede aprender mucho con la ciencia, ¿verdad que sí? Cómo trabaja el universo, medicina, cosas como esas. You can learn a lot with science, right? How the universe works, medicine, how to heal the body, many things. La ciencia le dice al hombre cómo ser salvo. Can science teach men how to get saved? Usted puede llevar eso a un laboratorio y experimentarlo, someterlo a pruebas experimentales, científicas. Así es que se salva el hombre. You can't take a concept like salvation, take it to the laboratory and subject it to experimentation and conclude, oh, this is how man is saved. Science does not do that. Cójase historia. Take history. El historiador Josefo, hermanos, que vivió en los tiempos de Cristo, escribió historia y habló de los cristianos y habló de Jesucristo. Pero en sus escritos, esos detalles históricos ningunos enseñan cómo el hombre puede ser salvo. The historian Josephus, he lived around the time of Christ. He wrote a lot of things that happened back then. He wrote about the Christians, he wrote about Jesus, but those historical facts do not teach men how man is saved. Matemáticas, hermanos. La matemática le enseña a usted cómo ser salvo. Can math teach you how to be saved? Las ciencias sociales, social sciences, can they teach you how to be saved? ¿Puede la psicología enseñarle a usted a ser salvo? La sociología, los estudios sociales, la política, ¿puede enseñarle a ser salvo? Can social sciences teach you how to be saved? Psychology, sociology, politics. Can any of that teach you how to be saved? Esa es la sabiduría del mundo. That is the wisdom of the world. It can't teach you how to be saved. Por eso es que para ellos el evangelio es locura. Porque ellos quieren entender la salvación con matemáticas, con ciencias, con psicología, con sociología y con todas estas materias académicas. That is why it's foolishness for them to be saved by the gospel, because they want to understand the gospel with political science, social sciences, natural sciences. Those things can't teach you how to get saved.
Mientras, hermanos, que la locura de la predicación para los que se salvan. Ahora vamos a hablar de los que se salvan. Lo que no pueden hacer estas materias de la sabiduría, lo hace la predicación del Evangelio. A lo que ellos le llaman locura, que es un mensaje bien simple. Dios se encarnó, se ofreció a sí mismo en sacrificio para pagar la pena de tu pecado, y si tú crees en Él, eres salvo. Qué simple es ese mensaje, hermanos. Pero sin embargo, si no se nos dice ese mensaje, no podemos ser salvos. The simplicity of the foolishness of preaching. Look at how simple the gospel is. God became flesh and offered himself on the cross to die for your sins, so that if you believe in him, you can be saved. Very simple message. And yet, if you never hear that message, you can never be saved. Lo que la ciencia, la historia, las matemáticas y todas estas sabidurías del mundo no pueden hacer, lo hace la locura de la predicación. What all these worldly or human wisdoms can't do is done by the simplicity of the foolishness of preaching. Preaching the gospel. Los judíos piden señal, versículo 22, verse 22. The Jews ask for a sign. Si no me das una señal, no puedo creer en la cruz de Cristo. The Jews ask for a sign. If you don't give me a sign, I can't believe in the cross of Christ. Sabiduría del mundo. Los griegos piden sabiduría. Y acabo de decir ya que la sabiduría no puede dar salvación. And the Greeks ask for wisdom. And I just mentioned that doesn't matter how much you know of anything. None of that is going to teach you how to be saved. Versículo 23, verse 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verse 23. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. ¿Por qué es tropezadero para los judíos? Why is it a stumbling block for the Jews? Porque de acuerdo a Gálatas 3:13, dice que maldito todo el que cuelgue de un madero. ¿Cómo es posible que Jesús sea el Salvador cuando de acuerdo a la ley Él es maldito? Ese es el razonamiento, la filosofía del judío. ¿Cómo es posible? Porque nos dice Gálatas 3:13 que Cristo se hizo maldición por nosotros. Tomó nuestro lugar. Es una transacción en la cual Él toma nuestro lugar. Y eso, nuestra mente finita, esta mente de mosquito que tú y yo tenemos, jamás lo va a entender a la plenitud. Pero nos lo dice Dios en su palabra, nos los ha revelado en su palabra. Y eso es suficiente. See, the Jew asked for a sign and they can't comprehend it because they, according to Galatians 3:13, cursed is the man who hangs on a tree. And they reason with the worldly wisdom. How can that cursed man be the Savior? No cursed man could be a Savior. Well, it's very simple. The Bible says that Jesus took our place. He became a curse for us, so that we wouldn't be cursed. And this puny mind that we have cannot comprehend the fullness of that, but it is revealed in there. That's all we need. We don't need the worldly wisdom. We need what God says in His Word. Dice en Romanos 4:14 que si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
El judío sigue creyendo. Este Rav Dror que yo le mencioné ahorita. Mire cómo ellos hablan, hermanos. Para que usted vea lo que es arrogancia. Yo le tomé una foto aquí porque si no, se me olvida. Él dice, escribió algo ahí y dice, nosotros no creemos que somos lo suficientemente dignos, lo suficientemente santos para mover los cielos e inspirar a Dios a cambiar el mundo por nosotros. Estamos equivocados. Nosotros sí somos dignos, somos santos, podemos mover a Dios. ¿A qué Dios está mencionando él? Porque ese no es el Dios de la Biblia. Eso es la filosofía del mundo. Un judío, filosofía del mundo. En eso ellos hacen vana la cruz de Cristo, en que no la quieren y se aferran a sus filosofías. So this Jew, Rav Dror says, we don't believe we're worthy enough, holy enough, or able to stir heavens and inspire God to change His world for us. This approach is wrong. And it's titled Self-Confidence and Prayer. You got to be self-confident. You're holy enough to move God. That's what he's saying. That's foolishness. That's worldly wisdom. He's not talking about the God of the Bible. He's talking about a God of his imagination. You can move God? What? You're holy enough? You're worthy enough? Este se titula, hermanos, Confianza propia y oración. Yo le llamaría arrogancia y estupidez. Eso es lo que hace la sabiduría del mundo. El gentil, hermanos, él dice que es locura porque él te dirá, es absurdo que la muerte de un hombre pueda salvar al mundo. Cada uno puede salvarse a sí mismo haciendo el bien. ¿No es eso lo que dice la sociedad hoy en día? Bueno, lo que tiene que hacer es vivir una vida buena, ser lo mejor que pueda hacer. See, the Gentiles say that it's absurd for the death of one man to save the world. All you have to do is be good and you can save yourself. Try to be the best that you can. Eso es lo que es para el judío y para el gentil el evangelio de Jesucristo. Para los que están siendo salvados, versículo 24, to those who are being saved, verse 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Verse 24, to those who are being saved, Christ is the power of God and the wisdom of God. ¿Por qué dice eso Pablo? Bueno, ¿por qué es Cristo poder de Dios? Why is Christ the power of God? Porque es por Cristo, hermano, que tú y yo hemos sido transformados. Amén. Because it's because of Christ that you and I have been transformed. Hemos sido regenerados. We have been regenerated. Eso no lo hace la sabiduría del mundo, eso lo hace el poder de Dios. Amen. That is not done by the wisdom of the world, that is done by the power of God. Que Dios te haya traído a ti, me haya traído a mí de muerte a vida, según Efesios capítulo 2, que cuando aún andábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es poder de Dios. According to Ephesians 2, that while you and I were still dead in our sins and trespasses, God made us alive together with Christ. That is the power of God.
Ese es el evangelio de Jesucristo. Eso no te lo da la sabiduría del mundo. The worldly wisdom cannot do that. It can't quicken you. It can't revive you. ¿Por qué es poder de Dios? Porque justifica. Why is it the power of God? Because it justifies you. Dice en Romanos capítulo 8 que a los que Él llamó también justificó. Ese es el poder de Dios. Te llama a través de la proclamación del Evangelio. El Espíritu Santo hace un llamado interno, produce fe, y es por fe que somos justificados. Poder de Dios. We're justified. That's the power of God. How? Romans 8 says that those who He called, He also justified. He calls you to through the proclamation, the preaching of the gospel. And through that, the Holy Spirit calls you internally in your heart, which causes you to believe, and because of faith, you're justified. That's the power of God. Eso no lo hace la historia, ni la filosofía, ni la ciencia. Lo hace la predicación del Evangelio. That is not done by philosophy or science or history. It is done by the preaching of the gospel. Y ahí le añade Pablo, ¿y quién va a acusar a los escogidos de Dios? Porque ya Dios declaró su sentencia. Eres justo. ¿Quién puede irse por encima de la declaración de Dios? Es poder de Dios. See, Paul adds in Romans 8 that who can lay a charge against the chosen ones of God? See, God has declared you righteous. He's the ultimate judge. Who can overpower His word? His final declaration. If He's called you righteous, who can say otherwise? Si Dios te ha llamado justo, ¿quién puede llamarte injusto, hermano? ¿Quién te puede declarar injusto cuando la última palabra la tiene Dios y ya Él te declaró justo? El Evangelio es poder de Dios. The gospel is the power of God. Hermanos, para el mundo es, para los que se pierden, es locura. Para el judío tropiezo y para el gentil locura. Pero para nosotros es poder de Dios. See, for the world, for the Jew, it is a stumbling block, the gospel. For the Gentile or the Greek, it is foolishness. To us, it's the power of God. El poder de Dios. Hermanos, también el poder de Dios nos preserva. The power of God also keeps us. It preserves us. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice Primera de Pedro 1:5. We are kept by the power of God through faith, according to 1 Peter 1:5. Es poder de Dios el Evangelio. The gospel of Jesus Christ is the power of God. ¿Por qué sabiduría, hermano? Porque es diseñada, la salvación fue diseñada por Dios y planeada. Y se manifestó y se cumplió en Cristo. Amén. En la persona y obra de Cristo. Why is it the wisdom of God? Because in eternity past, God designed this salvation, He planned it, and then it became manifest and fulfilled in the person and work of Jesus Christ. En Cristo vemos la sabiduría de Dios para salvar. In Christ we see the wisdom of God to save the sinner. Pero el mundo no lo puede ver porque están aferrados a sus ideologías. The world can't see that because they are attached to their ideologies.
Dice el versículo 25, verse 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. The foolishness of God, it says in verse 25. 1 Corinthians 1:25. The foolishness of God is wiser than men. ¿Qué les acabo de demostrar, hermanos? Con toda la ciencia que sepa un científico, no sabe cómo ser salvo. Y en la locura de la predicación está la sabiduría que se necesita para que ese científico pueda ser salvo. Albert Einstein, que no era cristiano, le preguntó a sus estudiantes ateos que por qué no creían porque ellos no creían en Dios. Les preguntó que cuánta sabiduría ellos creían que el mundo tenía acumulada. Y ahí debatiendo llegaron a la conclusión que de 5%. Tenemos el conocimiento de 5% de todo lo que hay que saber. Y a esto se dice que Albert Einstein pensó que exageraron, porque en la opinión de Einstein, el conocimiento humano es mucho menos que eso. Pero él se lo dejó el número. Le dijo, o sea que toda la humanidad tiene 5% de todo el conocimiento que hay. Entonces, Dios está en el 95% que ustedes no saben. Para que vean, hermanos, el mundo se cree que lo sabe todo y no saben nada. Por eso no ven a Cristo, por eso no ven a Dios, porque están aferrados a sus ideologías. See, the world can't see this the way we see it, because they're attached to their philosophies. Albert Einstein, who is not a Christian, asked his atheist students, how much is all the accumulated knowledge of the world? And his atheist students, determined that it was about 5%. Albert Einstein thought it was less than that, but he gave it to them. Okay, 5%. So that means that you know 5% of everything there is to know. You know what? God is in the 95% that you don't know. So who's the fool? What is foolishness? Is it the gospel or is it the wisdom of the world? La pregunta mía es, ¿qué es locura entonces? ¿El evangelio o las ideologías del mundo? Yo creo que sería de locos no creer el evangelio. It would be foolish not to believe the gospel. La locura la tienen ellos. Claro, nosotros aceptamos que predicamos locura, lo que para ellos es locura. Está bien, lo aceptamos, pero esa locura, lo que ellos le llaman locura, es poder y sabiduría para salvar. What they call foolishness, the preaching of the gospel, is power and wisdom to save. Para los judíos, hermanos, es debilidad. Para los gentiles es insensatez. Lo insensato de Dios, sin embargo, es más sabio que ellos. Para los judíos es debilidad, sin embargo, para nosotros es poder de Dios. Fíjense, hermanos, que toda la sabiduría que pueda tener el mundo y no les puede enseñar cómo ser salvos. Alguien dijo una vez, y no sé quién fue, pero dijo, las estrellas y la luna no pueden convertir la noche en día. Esa es la obra del sol. De igual manera, la sabiduría y las ideologías y las filosofías de toda la historia y de todo el mundo jamás en la vida van a poder hacer lo que hace la predicación del evangelio. No pueden alumbrar al hombre para que pueda ver a Dios. El evangelio sí lo hace. Somebody said, and I don't know who it is, the stars and the moon cannot turn night into day. That is the work of the sun. In the same manner, all the knowledge and wisdom of the world cannot point to God. It cannot point to salvation. That is the work of the preaching of the gospel. Is the only one who can brighten and open up the eyes so they can see salvation in Christ. Entonces, ¿en qué sentido se hace vana la cruz de Cristo? In what sense is the cross of Christ
Vanity, en el sentido de que si ellos rechazan el Evangelio de Jesucristo, para nada les va a servir. En el sentido de que si ellos están aferrados a su historia y su filosofía y sus ideologías y rechazan a Cristo, de nada les sirve la cruz de Cristo. Cristo murió y resucitó, ahí está, la provisión se hizo, pero como ellos se aferran a sus ideologías, de nada les sirve. Pero eso no deja de ser poderoso. Lo que Cristo hizo no deja de ser poderoso. Es salvación para todo aquel que cree. So in what sense is the preaching foolishness? That they reject the cross of Christ. Or they make the cross of Christ vain. In that as long as Christ died and resurrected and the power to save is there, but they turn their backs on it, it's vain. Until they believe in Christ, the cross of Christ is vanity to them. Se hace vana, hermanos, para el oyente que desprecia la cruz de Cristo y abraza la sabiduría del mundo. The cross of Christ becomes vain for those who reject the cross of Christ and embrace human wisdom. Concluimos con esto, hermanos. Versículos 19 al 20. Verses 19 through 20. Y está citando aquí Pablo a Isaías 29:14. Paul is citing Isaiah 29:14. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué les acabo de decir, hermanos? Con toda la sabiduría y no saben cómo ir al cielo. ¿Dónde está esa sabiduría entonces? Dios la destruyó. Porque en una sencillez de predicar a un hombre santo y justo que murió en una cruz, en esa sencillez está la salvación. Avergüenza a Dios a todos los sabios con esa sencillez. See, the question that Paul is asking here is, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Has not God made foolish the wisdom of this world? See, in the simplicity of preaching the death of a righteous and holy man on a cross, in that simplicity is salvation. None of the worldly knowledge can teach them that. So where is their wisdom then? How do you get to heaven? Can history tell you? Can math tell you? Can the scientist tell you with his little experiments in the lab? No, only the preaching of the gospel. It is that destroys all their wisdom. Te puede sacar todos los cálculos matemáticos para determinar qué distancia hay entre la tierra y el paraíso donde está Dios. Pero esa matemática no le va a enseñar cómo llegar ahí. You can do all the math calculations to determine the distance between earth and paradise where God is. But that's never going to teach you how to get there. Never. It is foolishness. Vamos a cerrar con esto, hermanos. Y cerramos aquí. Y como esto fue casi a base de estudios, yo quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna duda del Evangelio de Jesucristo. I would like to know if any of you have any doubts at all about the gospel of Jesus Christ. Fíjense que no estamos en contra de la educación, hermano. No estamos en contra de que usted estudie.
de que usted sepa ciencia, historia, matemáticas, psicología, sociología, filosofía. No estamos en contra de eso, porque ese no es el problema. El problema es rechazar el Evangelio, rechazar la cruz de Cristo por eso. I want to know, does any one of you has any doubts about the gospel of Jesus Christ? We're not against education. Get educated, but never, ever reject the cross of Christ for your philosophies. Because then, your philosophy, your wisdom is going to be destroyed by the simplicity of preaching the foolishness of the cross of Christ. Si alguno rechaza, hermanos, el Evangelio de Jesucristo por aferrarse a filosofías y sabidurías del mundo, será avergonzado por la sencilla predicación de la locura de la cruz de Cristo. Por algo tan simple como eso, hermanos. Tan sencillo como la cruz de Cristo. ¿Qué se imaginaban los hombres como Dios los iba a salvar? Quizás que iba a venir un caballero en armadura, en un caballo, o que en nuestros tiempos modernos en tanques de guerra y aviones, a salvar al pecador. No, hermano. Nace en un pesebre, bajo condiciones infrahumanas, perseguido a la muerte, despreciado por su propio pueblo, crucificado en una cruz, resucitado al tercer día. Esa es la sencillez de la salvación, hermanos. Un hombre que vino a esta tierra justo y santo, Dios encarnado, muere en la cruz y resucita. ¿Crees eso? Eres salvo. Simple, hermanos. Qué simple. El científico, el historiador, el matemático pueden explicar y añadir y poner aquí y allá, y usted le dice, ¿crees en Jesucristo? Si crees en Jesucristo, eres salvo. Se deshace toda su filosofía, hermanos. Se deshace. Hermanos, usted ha creído el Evangelio de Jesucristo. Usted ha sido partícipe del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Usted no ha creído cualquier cosa. Usted ha creído lo único que le puede llevar al cielo. Y si no lo ha hecho, hermanos, ahí está la invitación. Vamos a orar y dar gracias, hermanos. Padre, te damos